Buenas tardes, soy María Jaramillo Herrera, estudiante de Ingeniería Química, y en esta oportunidad vengo a presentarles mi trabajo de promoción de Física 2, el cual se titula Rotación por acción térmica, hidráulica y mecánica. Para este trabajo utilicé conceptos de termodinámica, estática de los fluidos y dinámica de cuerpo rígido, con el objetivo de transformar movimiento de traslación en una rotación pura alrededor de un eje fijo. Para ello tenemos este sistema de estudio que consta de dos gases A y B que están dentro de un mecanismo cilindro-pistón y se encuentran conectados por un fluido, que en este caso es agua. Los pistones de sección SA y sección SB se desplazan verticalmente y existe un vínculo entre ellos que hace que cuando el pistón de sección SA sube, el pistón de sección SB baja, siempre verticalmente. Algo a comentar es que tanto los pistones como los cilindros que contienen a los gases tienen la misma sección, aunque los pistones estén diferenciados por pistón de sección SA y pistón de sección SB. Esto es solamente para poder diferenciarlos uno del otro, tal que sobre cada uno actúan procesos diferentes. Sin embargo, las secciones de ambos son la misma. Bueno, acá hay un resorte de constante elástica K que vincula una de las paredes del recinto que contiene al gas A con el pistón de sección SA. Bueno, va a ingresar calor al sistema y el calor que ingresa al sistema se utiliza, entre otras cosas, para producir trabajo. Este trabajo que hace girar al volante, y el volante va a girar por acción de un mecanismo biela-manivela, que es el que estoy señalando en la figura. Bueno, ahora voy a proceder a presentarles el estado inicial y final del sistema. En el estado inicial tenemos al gas A y al gas B que cuentan con una presión, temperatura y volumen ya definidos. La presión, el volumen del gas A está dado por esta altura HA y la sección del pistón, mientras que el volumen del gas B está dado por esta altura HB y la sección de su pistón. Después, el gas A se encuentra a una temperatura de 150 Kelvin y el gas B a 500 Kelvin. Luego la presión se puede obtener teniendo el volumen y la temperatura de cada uno de los gases. Bueno, acá vemos cómo hay una variable X que representa el desplazamiento de los pistones. Estos pistones se mueven en conjunto, entonces el desplazamiento de ambos es el mismo. Y los pistones tienen permitido moverse desde su punto inicial al punto final una distancia L. Es decir, que el pistón de sección SA que inicialmente está sobre estos topes va a subir hasta los topes superiores realizando su máximo desplazamiento. Y el pistón de sección SB va a bajar hasta los topes inferiores. Entonces, acá en esta imagen se representa el momento donde los pistones realizan su máximo desplazamiento. Y este cubito simboliza que no pueden moverse más que eso. Es lo que les permite el sistema. Bueno, acá visualmente se ve cómo los gases varían de volumen en un momento a otro. Además de variar el volumen de los gases, va a variar su presión. Y en el caso del gas A va a variar también su temperatura. Entonces, eso es un dato interesante, ya que acá se ve cómo el gas A se expande y el gas B se comprime. Otra cosa a notar en estas imágenes es que
el volante no se encuentra en el mismo estado desde el estado inicial al estado final. Algo pasó en el volante y es que el volante giró. Y el giro del volante está relacionado al desplazamiento de los pistones. Bueno, ahora vamos a charlar de las consideraciones que fueron tomadas en cuenta en este sistema. Entre ellas las características, como que el calor que ingresa al sistema lo recibe únicamente el gas A. Es decir, que no vamos a tomar en cuenta los intercambios de calor que puedan darse dentro del sistema, ni el calor que pueda tomar las paredes de los recintos. Es decir, que las paredes del todo el sistema son aislantes, con excepción de las paredes que encierran al gas B. Esas paredes son muy conductoras. Otra consideración sobre las paredes es que estas son rígidas, es decir, que durante el análisis vamos a considerar, no vamos a tomar en cuenta las deformaciones que pueden sufrir estas debidas a esfuerzos axiales. Después, acá hay otro ítem que ya lo vimos en la diapositiva anterior. Es decir, que cualquier variación, acá cuando el gas A se expande, va a significar que el gas B se comprima. Entonces, cualquier variación de volumen del gas A va a significar una variación igual y opuesta del volumen del gas B. Luego, los gases son monoatómicos. El resorte de constante K va a cumplir la ley de Hooke y inicialmente está relajado. Y los pistones están fabricados de un material muy liviano, es decir, que la masa de los pistones es muy pequeña. Luego están las modelizaciones hechas durante todo el desarrollo. Entre ellas está que el calor va a ingresar al sistema de forma muy lenta y uniforme. Esto me permite poder modelizar a los procesos como cuasiestáticos. Esto significa que el sistema va a pasar por infinitos estados de equilibrio durante todo el proceso. Luego, los gases, además de ser monoatómicos, son ideales. Es decir, que su comportamiento está descrito por la teoría cinético-molecular. También tenemos al agua dentro del sistema, el líquido, este azul, que va a ser presentada como incompresible frente a la compresibilidad de los gases dentro del sistema. Además, esta no fluye, es decir, que permanece estática durante todo el análisis. Esto me permite poder hacer uso del método de las isobaras, o plantearme poder usarlo. Una isobara es una línea horizontal donde todos los puntos se encuentran a la misma presión. Y por ejemplo, yo puedo hacer uso de ella ya que poniéndola acá, todos estos puntos que están acá estarían a la misma presión y tengo líquido por encima de ella que está conectado, lo que me permite poder hacer uso de ese método. Bueno, y por último, no serán tomadas en cuenta las irreversibilidades mecánicas del sistema, como la fricción que podría existir y la viscosidad del fluido, del agua. Bueno, ahora me voy a meter con la parte termohidráulica del sistema. Para ello me pareció que estaba bueno presentarles como primera diapositiva esta foto donde les muestro el proceso completo que experimentan ambos gases durante todo el análisis. Acá se ve como el gas A está representado por el color verde, el gas B está representado por el color violeta y esto está todo en el plano mecánico, donde este eje representa la presión, este el volumen y estas son las diferentes isotermas de temperatura.
Y bueno, no está de más aclarar que el gráfico no está hecho a escala. Bueno, la idea sería analizar parte por parte el proceso que van experimentando los gases. Para eso les presento el proceso 1. En el proceso 1 están estos topes actuando sobre el pistón de sección SA que le ejercen una fuerza que impide que el pistón se desplace. Entonces va a entrar calor al sistema y ese calor va a intentar hacer que la fuerza de los topes se anule. ¿Cómo lo hace? Lo va a hacer aumentándole la presión al gas A, de manera tal que logre equilibrar la presión que ejerce el agua sobre el pistón. La presión que ejerce el agua sobre el pistón durante todo este proceso va a ser siempre la misma, ya que la altura del líquido sobre este va a permanecer siempre igual, ya que el pistón no se desplaza. Y otra consideración importante es que el pistón de sección SA no se mueve en ningún momento. Ya a partir en el estado 1, que es el estado final de este proceso, ya después de eso sí va a poder moverse, pero en todo este proceso no se mueve. Entonces el pistón de sección SB tampoco se mueve. Esto va a significar que dentro del sistema ocurran cosas, pero el gas B no se va a enterar de nada. El gas B va a permanecer en su estado inicial como si nada pasara. Y esto puede verse representado en el plano mecánico. En el plano mecánico se ve como el gas A pasa de este estado a este con un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Durante este proceso va a aumentar su presión y va a aumentar su temperatura, pero mantiene su volumen constante. Y para que se dé este proceso entra calor al gas A. Y ese calor va a ser usado para variarle la energía interna, como se ve en esta tablita. No se produce trabajo tal que el volumen permanece constante. Luego acá tenemos al gas B, que está representado por un punto, tal que no cambia de estado en ningún momento, siempre está a la misma presión, volumen y temperatura. Acá en la tablita se ve como no ingresa calor, no produce trabajo y tampoco le varía la energía interna al gas B. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso 2 que experimentan, cuando sobre el pistón de sección SA ya no actúa la fuerza de los topes, entonces este puede moverse. Y vamos a considerar que sobre el pistón de sección SB no está actuando esta fuerza, entonces este sí tiene permitido moverse. Entonces ambos pistones se están moviendo. Acá existe un reacomodamiento de líquido. Es decir, que la presión que ejerce el agua sobre los pistones va a ir variando a medida que aumente el desplazamiento de estos. Entonces, por ejemplo, en el pistón de sección SA, la altura del líquido va a ir disminuyendo, entonces la presión que ejerce el agua sobre el pistón va a disminuir. En caso contrario, acá tenemos el resorte que se está estirando y va a aparecer una fuerza elástica. Esa fuerza elástica va a aumentar a medida que el desplazamiento aumente. Entonces, analizando este desplazamiento, podemos encontrar una expresión de la presión del gas A en función del desplazamiento del pistón, que como se ve varía linealmente en función del desplazamiento. Y también podemos encontrar una expresión del volumen del gas A en función del desplazamiento. Y también varía linealmente. Entonces, como ambas varían linealmente, podemos llegar a la conclusión que existe una relación lineal entre la presión del gas A y el volumen del gas A. Bueno, durante todo este proceso, para que se dé, es que se agregó calor al sistema. Bueno, lo podemos ver en el plano mecánico, donde vemos que el gas A pasa de este estado a este con un proceso que es representado como una línea recta. Y acá se ve lo que les decía de la linealidad entre la presión y el volumen.
Entonces, este calor que ingresa durante el proceso es usado para variar la energía interna del gas A y también para producir trabajo en este caso. Después tenemos el gas B, que al moverse el pistón, este se va a comprimir y como las paredes del gas B son muy conductoras, este se va a comprimir de forma isotérmica, es decir, que mantiene siempre su temperatura constante. Pasa de este estado a este en la compresión y durante el proceso va a perderse calor. Este calor que va a salir afuera hacia una fuente externa de temperatura. Este calor que se pierde va a generar un trabajo negativo en el sistema. Bueno, ahora la idea sería meternos con la parte termomecánica del análisis, donde, bueno, viendo el sistema todo en general, acá se ingresa calor al gas A, este se expande y va a hacer que se mueva el pistón de sección SA. Al moverse este pistón, se va a mover el pistón de sección SB y provoca que el gas B se comprima. Entonces, al darse toda esta situación, la barra también se va a mover y va a hacer que el volante gire. ¿Cómo? Por un mecanismo biela-manivela. En el mecanismo biela-manivela tenemos la biela de largo L, la manivela de largo R, y como se ve en la imagen, el pistón de sección SB se traslada verticalmente hacia abajo. La barra se traslada. La manivela gira alrededor de un eje fijo, al igual que el volante, pero la biela se rototraslada. Por eso es que se ve expresado acá el ángulo de giro de la biela como φ y el ángulo de giro de la manivela y del volante como θ. Bueno, algo importante a notar acá es que el desplazamiento máximo de los pistones vale lo mismo que el largo de la biela. Y esto nos lleva a pensar a que la geometría del sistema es muy importante en este análisis, porque si la geometría cambia, los elementos dentro de él no van a moverse de la misma forma. Bueno, ahora nos metemos con el desplazamiento. Lo que hice acá fue buscar una expresión del desplazamiento en función del ángulo de giro del volante. Para ello, analicé al pistón de sección SB. Este se desplaza verticalmente hacia abajo y adquiere una velocidad de traslación que le transmite a la barra que está unida a él. Entonces, todos los puntos de esta barra se van a mover con esa misma velocidad de traslación. Inclusive este punto que está unido a la biela. Entonces, al estar unida la barra a la biela, le transmite la velocidad del pistón y la biela con esa velocidad lo que hace es transformarla en la rotación de la manivela. La manivela va a empezar a rotar y al estar conectada al volante, esa rotación va a inducir la rotación del volante con esta velocidad omega. Está marcada acá. Entonces, bueno, lo que yo hice para encontrar el desplazamiento en función del ángulo de giro del volante es tomar un punto M. Ese punto M es un punto de la barra que, al igual que la barra y el pistón, puede moverse desde un punto muerto superior a un punto muerto inferior una distancia L como máximo. Entonces, bueno, lo que hice fue tomar en cuenta la distancia que había del punto M a este punto 0, que representa el eje de giro del volante, y digo, si me desplazo una distancia X, voy a estar a esta distancia. Entonces, el desplazamiento termina siendo igual a esta distancia menos esta. Entonces, llegué a esta expresión.
donde tengo el desplazamiento en función de los largos de la biela y la manivela, del giro del volante y del giro de la biela. Pero acá este término me estaba molestando porque yo necesitaba todo en función del giro del volante. Entonces lo que hice fue trabajar con Pitágoras y trigonometría y llegar a esta expresión donde tenía el desplazamiento del pistón en función del ángulo de giro del volante y en función de los largos de la biela y la manivela. Acá, como se ve, definí que el largo de la manivela sobre el de la biela era igual a la letra lambda. Y bueno, esta expresión me sirve para poder determinar cuánto gira el volante cuando los pistones realizan su máximo desplazamiento. En este caso, va a ser que el volante gire 180 grados cuando los pistones realizan su máximo desplazamiento. Y esto me pareció que estaba bueno verlo en esta animación que preparé, donde vemos que este es el pistón de sección SB, la barra que está unido a él, la biela y la manivela. Como se ve en la animación, el pistón va a realizar su máximo desplazamiento hacia abajo y el ángulo de giro del volante va a ser 180 grados. Bueno, ahí me pasé un poquito. Y bueno, esta animación podría llevarnos a pensar en qué tendría que pasar para que el volante terminara de dar la vuelta completa. Como ven, acá en el sistema hay unos topes que impiden que el pistón de sección SB siga bajando. Entonces sí o sí este va a tener que subir. Al subir este va a bajar el pistón de sección SA. Entonces uno podría pensar, ¿podrían los gases volver a su estado inicial del proceso? Porque en algún momento van a volver a su volumen inicial. Y la verdad es que dentro del gas A ahora hay un calor que antes no estaba. Entonces, para que esto se dé, tendría que haber algo como un serpentín que dentro tenga agua a muy baja temperatura que haga posible que salga calor desde adentro hacia una fuente exterior. Entonces, si se da eso, podría darse el caso en el que el volante diera la vuelta completa y los gases volvieran a su estado inicial. Pero esto se los comento con una curiosidad ya que el trabajo no lo toma en cuenta. Ahí les dejo para que sigan viendo cómo gira. Ahí se ve cómo para seguir girando el pistón sí o sí tiene que subir por cómo están dadas las cosas. Y bueno, ahora volvemos al preci. Y mi idea era comentarles tres aspectos que están fuera del trabajo, pero me pareció que estaba bueno charlarlos, como por ejemplo esto. Acá les muestro una imagen de mi primer borrador donde la parte superior del recinto estaba abierta. Como estaba abierta, esta altura que yo definí luego como constante variaba. Entonces, que varía esta altura porque el líquido tenía la posibilidad de subir, entonces esta altura variaba. Entonces, esto me trae una complicación, ya que tenía que hacer uso del principio de Bernoulli para describir el comportamiento del líquido. Y para ahorrarme ese paso, lo que hice fue cerrar el recinto en la parte superior y como el calor que ingresaba al sistema lo hacía de forma muy lenta, los pistones se mueven de forma muy lenta. Entonces, de esta forma es que yo podía considerar al agua dentro del sistema estática y no dinámica. Bueno, después, antes comenté que el resorte cumple la ley de Hooke. Esto significa que las deformaciones que sufre están siempre dentro del límite elástico. Es decir, que si yo quito los esfuerzos
realizado sobre él, este vuelve a su estado inicial, sin ningún problema. Y este trabaja de la misma forma para tracción como para compresión. Y las condiciones están dadas para que este funcione así, ya que en mi análisis no me sirve que pase el límite elástico. Bueno, por último, una de las preguntas que me hice mientras hacía el proyecto fue si podría modelizar al sistema como un movimiento armónico simple. Y llegué a la conclusión de que sí, porque un movimiento armónico simple es aquel donde uno perturba el sistema y éste puede volver a su estado inicial por la acción de una fuerza restauradora. Dentro de mi sistema, esas fuerzas restauradoras serían todas aquellas que dependan del desplazamiento. Entonces, como yo tengo esas fuerzas, yo podría poner condiciones dentro del sistema para poderlo modelizar como un movimiento armónico simple, si quisiera. Entonces, por último, les presento este balance energético donde se ve que el calor que ingresa al sistema es el calor que ingresa en el proceso 1 y en el proceso 2 al gas A. La suma de esos calores hacen todo el calor que ingresa al sistema. Una parte de este calor se pierde por la compresión del gas B en el proceso 2, como dijimos antes, y lo que queda se usa para variar la energía interna del sistema, particularmente del gas A, ya que el gas B nunca varía su energía interna, y lo que queda se usa para producir trabajo. Entonces, de todo el trabajo que se produce en el sistema, una parte se usa para hacer girar el volante, otra para variar la energía elástica del resorte y otra para hacer mover a los pistones. Y si yo quisiera hacer un rendimiento de esta máquina, sinceramente me daría un rendimiento muy bajo, ya que estoy produciendo muy poco trabajo para la cantidad de calor que estoy gastando. Y más aún porque a mí el trabajo que me importa es el que hace girar el volante, porque es el objetivo del trabajo, del informe. Entonces, si quisiera hacer esta máquina en la vida real, habría que analizar ciertas cosas para poder producir más y gastar menos, porque esta máquina está gastando mucho calor. Bueno, por último, quería comentarles de esta relación entre la energía de rotación y energía de traslación, energía cinética. Antes había encontrado esta expresión del desplazamiento de los pistones en función de θ, que es el ángulo de giro del volante. Si yo derivo esta expresión en función del tiempo, obtengo la velocidad del volante con la que se mueve el pistón, que está en función de la velocidad angular del volante y del giro del volante. Entonces, si yo esta expresión la meto en la ecuación de energía cinética de traslación del pistón, que es un medio por la masa del pistón por velocidad al cuadrado, llego algebraicamente a algo que se relaciona con la energía cinética de rotación. Entonces llegué a la conclusión de que si multiplico a la energía cinética de rotación con un número b, que es el que les presento acá, este número b variable ya que θ varía y b está en función de θ, que depende tanto de las longitudes de la biela de la manivela como de la masa del pistón y la masa del volante. Si lo multiplico por la energía cinética de rotación, obtengo la energía cinética de traslación.
Y a esto que llegué es muy importante para el análisis, porque el objetivo del trabajo era convertir energía cinética de traslación en energía cinética de rotación. Y acá encuentro una expresión que lo comprueba. Esta expresión me está diciendo que una parte de la energía que se produce al trasladarse los pistones se va a convertir en energía que se produce al girar el volante. Entonces, nada, esto es lo que pude comprobar al final del análisis. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y nada.